7 de la mañana con 32 minutos, estamos de vuelta, listo con las entrevistas. Ya a esta hora de la mañana nos acompaña César Ron, ex asambleísta independiente, quien renunció al legislativo en marzo pasado. César, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal estos meses alejado de la política? Gracias, Carlos. Joanita, qué gusto estar aquí. Bien, pues no me ve. Feliz, tranquilo. Y hoy el panorama es mucho más complejo, sobre todo para el Ejecutivo y para todos los ciudadanos. Se plantea como una salida la conformación de una mesa mixta, ha dicho Virgilio Saquicela en propuesta al Ejecutivo. El Ejecutivo ha dicho, ok, vamos la próxima semana. ¿Qué puede cambiar a partir de eso? Siempre el diálogo es positivo, cuando el diálogo es constructivo, cuando del diálogo se va a obtener medidas, acciones, leyes positivas para el país. Leyes que la Asamblea no las hace. La Asamblea Nacional han pasado 5 meses desde que yo salí de la Asamblea Nacional. La situación en la Asamblea no ha mejorado, ha empeorado. ¿Qué leyes a favor del pueblo ecuatoriano han sacado? Ninguna. ¿Hacen leyes para mejorar el empleo? No. ¿Hacen leyes para la seguridad? No. ¿Hacen leyes para generar confianza e inversión en el país? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Asamblea Nacional, como un ente legislativo y de fiscalización que tiene que hacer leyes en el Ecuador, resulta que no tiene una agenda legislativa, porque van a ir a un diálogo, está muy bien. ¿Y cuáles son los proyectos de ley? ¿De qué vamos a hablar? Y en el otro lado, el Ejecutivo, que es colegislador, tiene que hacer lo propio, pues. Se van a sentar en una mesa de diálogo, está muy bien. Estos son los proyectos que necesitamos que se aprueben en el Ecuador para que empiece a cambiar el país, para que haya pues una intencionalidad, un norte, una dirección, que el día de hoy no la tenemos. ¿Qué se puede esperar entonces de estas mesas de diálogo, de esta comisión mixta entre el gobierno y el Ejecutivo? ¿Ambas partes confían una en la otra o es simplemente que el gobierno respondió a este llamado de la Asamblea Nacional porque era lo políticamente correcto en ese momento, decir, sí, queremos avanzar en esta comisión mixta, vamos a conformarla, nos vamos a reunir, pero ¿realmente se va a ver un avance? Hay mucho distanciamiento el día de hoy entre la Asamblea y el Ejecutivo. La Asamblea es una asamblea opositora al régimen, radicalmente opositora al régimen. No es la asamblea del principio del gobierno, esta es otra asamblea. Esta es una nueva asamblea, entre comillas, opositora al régimen, radicalmente opositora al régimen. Y por lo tanto, sí, el régimen busca una llegada, un puente, un sentarse a conversar, a ver por dónde vienen los disparos de la Asamblea Nacional, de esta nueva Asamblea Nacional, donde el gobierno ha quedado reducido a la mínima expresión, donde el bloque del gobierno es un bloque totalmente minoritario, sin fuerza política dentro de la Asamblea. En la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea, la oposición, va a hacer lo que quiera, va a aprobar lo que quiera, va a aprobar los proyectos de ley que a ellos les interesa, no los que les interesa al gobierno. En estas condiciones no hay gobernabilidad, porque no podemos estar hablando en un diálogo, ¿no?, de reflexión nacional como tiene que ser esta entrevista. Resulta pues que aquí se hace lo que yo digo y no lo que se necesita en el Ecuador. Se han olvidado del Ecuador y aquí hay que gastarse por el Ecuador. Ojalá estas mesas de diálogo sirvan para sentarnos en buscar proyectos y leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Y quién, por parte del Ejecutivo, está viendo y sentándose a decir, bueno, ¿de qué lado vienen las balas? ¿Con quién puedo hablar? El mismo Francisco Jiménez, que está en este momento en las mesas de diálogo con la CONAI, ¿está también haciendo lo de la Asamblea? ¿O quién está en ese momento conversando con las bancadas, buscando votos, analizando la situación, mejorando el camino para llegar y presentar leyes? No conozco, es oficial la carta que envía a la Asamblea el ministro de Gobierno. Entonces se entendería que es Francisco Jiménez, como ministro de Gobierno, el operador político. Ese es trabajo del ministro de Gobierno, buscar los puentes con la Asamblea Nacional en base a proyectos concretos que todavía no los conocemos los ecuatorianos. Aquí se ha hablado mucho en el país de una reforma laboral. Bueno, esto se viene hablando desde el inicio del gobierno. Ya estamos en año y medio de gestión y no llega la reforma laboral al gobierno. Se enviará una reforma laboral en los términos que el gobierno planteaba al inicio a la Asamblea Nacional opositora el día de hoy. En estas condiciones se pensará que en el Ecuador es factible llevar adelante una reforma, un código de trabajo totalmente obsoleto, que no brinda oportunidades, que no permite nuevas formas de contratación, que no se moderniza,
que no abre las posibilidades para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos tengan posibilidades de obtener un trabajo, especialmente los jóvenes en el país. De eso es lo que tenemos que hablar, de estas cosas, nos guste o no nos guste, sean oposición o no sean oposición al gobierno. Es el Ecuador el que tiene que cambiar y el Ecuador no cambia, el Ecuador está totalmente enredado, el Ecuador está podrido, el Ecuador no avanza. Tenemos que ir a una reforma profunda, el gobierno tiene que jugársela. Hay que plantear una consulta popular para al menos tener una reforma política que nos dé gobernabilidad. El modelo de gestión del Estado, de administración del Estado ecuatoriano, está colapsado, se agotó. La unicameralidad se agotó, no funciona. César, la única salida entonces es una consulta popular, porque yo, si entiendo bien lo que usted dice, esta comisión mixta va a servir para dialogar, pero ¿cuánto pueden demorar esos diálogos? Este gobierno y la Asamblea Nacional empezaron coincidiendo en algo. No hay un minuto que perder. Han perdido un año y algunos meses más. El tema con esta comisión mixta es que no hay tiempos definidos. Dentro de la Asamblea los proyectos tienen su ley, están definidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Fuera, no. No hay más tiempo que perder. La única salida es una consulta popular. ¿Qué temas deberían ser los urgentes? ¿Usted sigue pensando que la Asamblea Nacional debe ser cerrada? Mire, Carlos, siempre se ha escuchado en los ámbitos políticos, cuando usted quiere dilatar alguna situación, X, la que sea, arme una comisión. Y entonces en la comisión se dilatan los temas por sécula seculorum, ¿no? Entonces veamos pues, qué tan efectivas son estas comisiones cuando el país tiene que tomar medidas y acciones. Yo sigo pensando que en estas condiciones de una asamblea que le ha dado las espaldas al pueblo ecuatoriano, que no legisla a favor de los ecuatorianos, que no saca ninguna ley a favor de lo que estamos conversando. Trabajo, seguridad, inversiones, oportunidades, reformas, porque estamos hablando de reformas. ¿Quién tiene que hacer las reformas de acuerdo a la Constitución y la ley? La Asamblea. ¿Esta Asamblea va a hacer la reforma política? No. Una reforma política pesada, que gracias a Dios, está allanado el camino porque tiene un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana, para reducir el tamaño de esta Asamblea de 137, para achicarla, para hacer una Cámara Alta, para tener un filtro de tanta ley mala que se hace en el país y para tener no solo una acción de control político cruzado dentro de la Asamblea Nacional, sino elecciones en segunda vuelta para buscar la gobernabilidad del Ecuador. Un modelo de unicameralidad que mantiene secuestrado al Ejecutivo con el poder político y esta fragmentación de la Asamblea, con este sistema unicameral que tenemos, no da más. Y entonces, si al menos no planteamos esta reforma, que la Asamblea no la va a hacer a través de una consulta popular, no hay futuro en el Ecuador. Aquí hay que hacerse muchas reformas. ¿Qué más se podría hacer? Bueno, habrá que pensar también en una reforma puntual a la Constitución, preguntarle al pueblo ecuatoriano, ampliar esta reforma para que no sea solamente la reforma política, sino algo que le dé viabilidad al Ecuador. Y pensar seriamente en el país y llamar a una consulta que nos permita ir a una asamblea no constituyente, sino constitucional para una reforma puntual a la Constitución de la República. Pero es momento de una consulta popular. Salimos de un paro que nos dejó más de $1.000 millones en pérdidas. Estamos en una expectativa de saber cuáles van a ser los resultados de las mesas de diálogo con la CONAIE. Hemos visto que cuando en teoría ya se cerraba una mesa, que se había llegado a un acuerdo, resulta que no, que son insuficientes los avances en ese momento, que se levantan en otras mesas diciendo que eso no era lo que se había empezado a hablar. Es momento de una consulta popular. Políticamente al presidente de la República le conviene, saldría victorioso de una consulta popular ahora. Mire, ¿por qué se pondría de pie el Ecuador y aplaudiría al presidente de la República? Solo con una acción, si cierra la Asamblea Nacional. Si el Ejecutivo se la juega y cierra la Asamblea Nacional, que no aporta nada, créalo, el Ecuador le va a aplaudir al gobierno. Pero viene el otro problema. Se cierra la Asamblea Nacional sin reforma política para ir a elegir lo mismo después de 90 días. No hemos ganado nada, no hemos resuelto nada, no hemos arreglado nada. Entonces eso no se puede hacer. ¿Qué se tiene que hacer?
una consulta popular, hacer la reforma política. Y después de hacer la reforma política y tener día y hora para la consulta popular, en este año que está corriendo, que es año electoral, entonces sí, el Ejecutivo podría pensar seriamente en cerrar la Asamblea. ¿Para qué? Para ir a una nueva elección, pero con reforma política que permita la gobernabilidad del país. César Ron, ex asambleísta independiente, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en 24 horas.